Triples para muchas cosas. Tienen múltiples aplicaciones tanto en el campo de la física como de la ingeniería. Para nosotros va a ser generalmente un número desde el punto de vista de la matemática. Pero vamos a ver algunas cositas. Por ejemplo, sabemos calcular volúmenes. Podemos calcular volúmenes, ¿no? Tenemos una región E en el espacio, una región tridimensional, donde la función que vamos a integrar es una constante, es un 1. Bueno, esto nos da el volumen de la región E. Eso lo sabemos todos. La otra utilidad interesante de esto es el calcular la masa. Cuando la función es, por ejemplo, tiene una densidad volumétrica variable, o la región de integración es complicada. Por ejemplo, estamos entre dos superficies que tienen alguna forma extraña, pero que conocemos su ecuación, entre dos funciones, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual masa? Bueno, la masa va a ser densidad por volumen. Es decir, va a terminar siendo la integral triple de la función densidad diferencial de volumen. Acuérdense que ahora vamos a trabajar con densidades volumétricas, es decir, para nosotros la densidad va a ser igual a masa sobre volumen. No es como en integrales dobles que trabajamos con densidades superficiales. La otra utilidad interesante de las integrales triples es calcular los momentos alrededor de los tres planos coordenados. Acuérdense, o momento de primer orden. Acuérdense que el momento de primer orden es igual a, ¿qué cosa? A la masa por la distancia a algún eje o algún punto. En este caso va a ser la distancia, en vez de a un eje, va a ser la distancia a un plano coordenado. Supongamos que tenemos este elemento de masa acá, esta masita, que forma parte de un cuerpo. Bueno, el momento de primer orden de esta masita respecto del plano XY va a ser la masa por la distancia al plano XY. ¿Y la distancia al plano XY cuál es? La distancia, perdón, al plano XZ. Va a ser la masa por la distancia Y. Fíjense que si yo acá tengo el plano XZ, la distancia va a ser Y. Si yo quiero calcular el momento de primer orden de esta masita con respecto al plano IZ, si yo acá tengo IZ, la distancia va a ser X. Y si yo quiero calcular el momento de primer orden de esta masa respecto al plano XY, bueno, va a ser la masa por la distancia. Y en este caso la distancia al plano XY es la altura Z. Bueno, si sumamos sobre todas las masitas, los elementos de masa que hay en el cuerpo, integramos los digamos, infinitos elementos de masa que hay, vamos a tener una suma triple de Riemann. Hacemos tender a infinito las subdivisiones y nos va a quedar una integral triple de este estilo. M y Z quiere decir el momento de primer orden de este cuerpo respecto al plano IZ, respecto a este plano. Entonces va a ir la densidad multiplicada por X. Fíjense, IZ acá ve X. Si yo quiero calcular el momento de primer orden respecto al plano MX, si acá tengo MX, acá a qué distancia va a ir, Y. Y en el caso que tenga el momento de primer orden respecto al plano XY, si yo acá tengo XY, acá a qué distancia va a ir, Z. ¿Lo ven, chicos? Bueno, ¿para qué es útil esto? Para después calcular el centro de masa del cuerpo. El centro de masa del cuerpo, acá tienen las fórmulas. X raya va a ser M y Z sobre M. Fíjense, si yo acá tengo X, acá va el Z. Si yo acá tengo Y raya, acá va a ir las otras dos coordenadas, X, Z. Y si yo acá tengo Z raya, acá va a ir XY. ¿De acuerdo? Si la densidad es constante, bueno, el centro de masa del sólido se llama centroide. Está bien. Los momentos de inercia alrededor de los tres ejes coordenados. Bueno, normalmente uno cuando trabaja con cuerpos suele poner, y esos cuerpos tienen cierta simetría, suele poner, o se suele poner, los ejes coordenados con algún eje principal del cuerpo. Es decir, si yo, por ejemplo, tuviese un cilindro, bueno, yo ubicaría el cilindro acá y el eje Z acá, por ejemplo, ¿no? O una arandela, un disco, lo ubicaría acá en el plano y saliendo el eje Z de su centro. Bueno,
Ustedes habrán visto en física 1 que los momentos de inercia nos dan una idea de cómo está distribuida la masa alrededor de los ejes, ¿no? Bueno, el momento de inercia respecto al eje X, ¿cómo va a ser? La distancia de la masa respecto al eje X. Si yo quisiera calcular el momento de inercia de esta masita que está acá, respecto al eje X, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Va a ir, acuérdense que va por una distancia al cuadrado. Esta distancia al cuadrado, ¿cómo la tomaría? Haría z cuadrado más y cuadrado. Es esta distancia al cuadrado, ¿lo ven? Y sub x me va a quedar y cuadrado más z cuadrado. Esta es la distancia de un elemento de masa al eje x. Y para calcular en todo el cuerpo hacemos la integral triple. Si yo quisiera calcular el momento de inercia respecto al eje y, o sea, respecto de este eje, bueno, tomo la distancia, esta sería la distancia al cuadrado, ¿y cómo sería esta distancia al cuadrado? Z cuadrado más x cuadrado, ¿lo ven? X cuadrado más z cuadrado, análogamente para el z, x cuadrado más y cuadrado. Bueno, también podemos calcular carga eléctrica total de un objeto sólido que ocupa una región E y tiene una densidad de carga determinada. Una densidad de carga, por ejemplo, sigma de x y z. Bueno, acá la densidad de carga es variable, depende de la posición. Muy bien. Vamos ahora con la carga eléctrica total. ¿Cómo va a ser entonces? Va a ser, esto es muy similar a la masa, muy similar a esto. Lo único que acá, en vez de la densidad volumétrica, tengo la densidad de carga eléctrica. ¿Lo ven, chicos? ¿Ya vieron esto en física? ¿Están viendo electrostática en física o todavía no? No, todavía no. ¿Siguen con termodinámica? Sí. Ajá. Bueno, estimo que lo verán ahora en la segunda parte, en el segundo cuatrimestre. Bueno, seguimos, chicos. Sí, correcto. Esto son fórmulas, no tienen ningún misterio. La idea de esta breve introducción es que sepan de dónde salen, cuál es el sentido de esto, ¿no? Y que las resolvemos aplicando justamente integrales triples. Bueno, vamos a calcular el centro de masa de un cuerpo. O sea, vamos a utilizar estas fórmulas. Podemos ir directamente a calcular el X raya, el Y raya, el Z raya, y directamente vamos a calcular, va a estar implícito en el cálculo los momentos de primer orden, ¿no? Respecto a los planos, el MZ, el MXZ y el MXY. Está implícita en la fórmula. Bueno, primero vamos a estudiar, de paso vamos a hacer trabajar un poco la mente, la imaginación, ubicarnos en el espacio. Nos dice el problema, nos dice lo siguiente, es un problema que está en el Steward. En el mío, es un Steward viejo del año 97, no sé si en los Steward nuevos estará este problema, o lo sacaron, o lo cambiaron, inclusive en otro. Nos dice, encuentra el centro de masa de un sólido con densidad constante. Ya, lindo, densidad constante es lo que le gusta a los ingenieros y a los físicos, ¿no es cierto? Porque si la densidad varía, bueno, es un problema en realidad, es un problema. Al menos dentro de determinados valores de temperatura, la densidad debería ser constante, ¿no? Y no depender de la posición. Y nos dicen lo siguiente, nos van a describir el cuerpo. Nos dicen que es un sólido con densidad constante que está acotado, o sea, está encerrado, limitado, por un cilindro parabólico. ¿Se acuerdan del cilindro parabólico? Esto se los dio Andrea en la práctica, cuando recién empezábamos, la tercera clase, creo. Esto como una canaleta. Una canaleta es como poner una parábola, ¿no es cierto? Y va hacia arriba o hacia abajo, está apoyada en el eje Z. ¿Se la acuerdan esta? La voy a mostrar acá. Es esta superficie curva que está acá, es el cilindro parabólico, pero esto se va para arriba y para abajo, está apoyada, digamos, en el eje Z. ¿Lo ven? ¿Se acuerdan de esto, chicos? Esto lo vimos, se los dio Andrea en la práctica. Bueno, ya tenemos una de las
paredes, una de las paredes del cuerpo, una pared curva. Los planos x igual a z, o sea, x igual a z, y puede tomar cualquier valor. Esto sería un plano a 45 grados, ¿no? X igual a z, que sería, esperen, sería este plano acá arriba, ¿lo ven? Con el techo. Después el plano z igual a 0. Z igual a 0, ¿qué es, chicos? El plano XY, o sea, el piso, esto que está acá. ¿Lo ven? El piso. Y después el plano X, un plano vertical, X igual a 1, que es esto. ¿Lo vieron todos? Es importante verlo esto. Verlo, ¿lo vieron? ¿Están seguros que no se los di esto la clase pasada, no? O estoy confundido. No, esto no. ¿Esto no se los di? Bueno. Repito, a ver. Vamos a ver cómo es nuestro cuerpo, así vamos viendo de a poquito. Tenemos un cilindro parabólico. Esto, si no se acuerdan, repásenlo. X igual a y cuadrado. O sea, esto puede tomar cualquier valor en z. ¿De acuerdo? X igual a y cuadrado. ¿Está? Es esto que está acá. Fíjense, esto que está acá, en el plano z igual a 0. Pero ¿qué pasa? Esto se va hacia arriba, imagínense acá el eje Z saliendo. Esto, imagínense acá una pared curva que va hacia arriba y que se mete en la pantalla también, ¿no? ¿Lo entendieron esto, chicos? El otro, acá no lo puedo dibujar, ¿no? En el plano XY, pero sí puedo dibujar, por ejemplo, el plano X igual a 1, que es esto que está acá. Esto es la proyección del plano XY, ¿lo ven? Esto sería el plano X igual a 1, apoyado en el plano XY me da esta recta. Y el cilindro parabólico, que es esta superficie curva, apoyada en el plano XY me da esta parábola. La parábola X igual a Y cuadrado. ¿La ven, chicos? Después me quedó por arriba el techo, por llamarlo de alguna manera, Z igual a X. ¿Lo ven? Z igual a X. Y finalmente el plano horizontal Z igual a 0. Todo esto me delimita el cuerpo. ¿Lo entendieron? Pregunten ahora, vamos. Si no hay duda, sigo. ¿Entendieron todos? Fíjense lo que les escribí acá. En la resolución de estos tipos de problemas es fundamental determinar bien los límites de la región de integración, que en este caso será tridimensional. ¿Está bien, chicos? Bueno, sigo, ¿eh? Muy bien. Entonces, vamos calculando, por ejemplo, podremos calcular el M y Z, el MX, perdón, el MXY. Los calculamos, que básicamente es hacer una integral triple, y ahora vamos a ordenar bien. Vamos a ordenar bien entre qué y qué valores se mueve esto, ¿no? Y se dieron cuenta, vamos a empezar por Z, perdón, vamos a empezar por Z. Z se mueve desde el piso, desde Z igual a 0, ¿hasta dónde? Hasta este techito, ¿no? Hasta Z igual a X. ¿Lo ven? Desde 0 hasta Z igual a X. ¿Está? Z va desde 0 hasta Z igual a X. X se mueve desde y cuadrado hasta 1. X se mueve desde la parábola, acá está la flechita, se mueve así X, ¿no? Horizontal. Se mueve desde y cuadrado hasta ¿dónde? Hasta acá, que es X igual a 1. X se mueve desde y cuadrado hasta X igual a 1. Y finalmente Y se mueve desde acá, desde menos 1 hasta 1. ¿Lo ven? Desde menos 1 hasta 1. ¿Está, chicos? ¿Se entiende? Bueno. ¿Lo entendieron todos esto? Ya tenemos los límites de integración.
calculo la masa, haciendo la integral triple, fíjense, z se mueve de 0 a x, x se mueve desde y cuadrado hasta 1, e y se mueve desde menos 1 hasta 1. Bueno, resolvemos la integral y nos da 4/5 de ρ. Acuérdense que ρ es constante, la saco afuera de la integral, ¿ven? Como ρ es constante, no es una función que depende de la posición, la saco fuera de la integral. Y me termina dando 4/5 de ρ. Esa es la masa. La masa la voy a necesitar para calcular justamente las posiciones del centro de masa, el X raya, el Y raya y el Z raya. ¿Lo ven todos, chicos? Otra cosa interesante del problema es que tiene una fuerte simetría alrededor del eje X. Alrededor del eje X. Fíjense que la densidad es constante. O sea que la masa que hay de este lado es igual a la masa que hay de este lado. O sea, la masa que hay de este lado es igual a la masa que hay de este lado. Es simétrico. Por lo tanto, es de esperar que el centro de masa esté ubicado arriba del eje X. ¿Ven? Y no esté desplazado hacia el eje Y, arriba o hacia abajo. O sea, si quieren, hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Eso lo ven todos, chicos? La simetría del problema. Que la posición en Y del centro de masa va a ser 0, porque va a estar acá. Sobre esta recta va a estar el centro de masa. Lo pueden hacer así a ojo o lo pueden calcular. Lo pueden calcular haciendo las cuentas, ¿no? Fíjense, acá me dice que debido a la simetría D y de ρ respecto al plano XZ, podemos decir de inmediato que MXZ es igual a 0. MXZ es igual a 0. Y por lo tanto, Y raya es igual a 0. MXZ es igual a 0 y por lo tanto Y raya es igual a 0. Bueno. Muy bien, sigamos. Bueno, hacemos los cálculos, revísenlo y uno nos va a dar 4/7 de ρ. Luego esto lo dividimos ¿por qué? Lo dividimos por la masa, ¿no? Lo dividimos por la masa, que nos había dado 4/5 y nos va a quedar 5/7. ¿Está bien? Bueno, revísenlo en sus casas, chicos. No es mi idea ponerme a hacer ejercicios, pero sí por lo menos que sepan arrancar y traten de arrancar solos. Esta integral la saben hacer, es muy sencilla. Pueden hacerla a mano o pueden hacerla con la matemática. ¿De acuerdo, chicos? ¿Puedo seguir avanzando? ¿Se entendió el problema? Sí, profe. Bueno. ¿Cuántos somos? Bueno. Vamos ahora a las coordenadas cilíndricas. Muy bien, las coordenadas cilíndricas se van a presentar cuando tenemos un problema que tiene simetría alrededor del eje Z, en general, o también podría ser el eje Y o el eje X si rotamos los ejes, ¿no? Pero lo interesante de esto es que, bueno, cuando nosotros proyectamos en el plano XY, por ejemplo, nos va a quedar una región como esta, que se va a poder resolver en coordenadas polares. Básicamente las coordenadas cilíndricas son las coordenadas polares, ρθ, subido en altura z. Fíjense, este punto P, yo lo podía describir con las coordenadas X, Y y Z, ¿de acuerdo? ¿Por qué no describirlo así? Hacer un radio que gira un ángulo θ hasta este punto. O sea, R y θ son las coordenadas de polares. Y luego subo una altura z. Y ya tengo el punto. En vez de usar X y Z, uso R, θ, Z. La altura Z. ¿Se entiende? ¿Qué forma van a tener estos cuerpos? Van a ser, por lo general, partes de cilindros.
Puede ser así un casquete como este, o directamente un cilindro. Sí, no hay mucha alternativa. Pero ¿qué tiene lindo? Y bueno, que son fáciles de resolver. Nos simplifican la vida. ¿Se acuerdan cuando vimos polares? Y las coordenadas polares también nos simplificaban la vida. Las coordenadas polares nos simplifican la vida. Es decir, si uno ve que tiene una fuerte simetría alrededor del origen y que da para coordenadas polares, va a ser mucho más fácil resolver el problema que en coordenadas cartesianas. Con las coordenadas cilíndricas pasa lo mismo. Si uno tiene una fuerte simetría alrededor del eje Z, también nos simplifica la vida. Usamos coordenadas cilíndricas. Entonces vamos a ver un ejemplo. Y bueno, ¿cómo va a ser el diferencial de volumen? Discúlpeme. ¿Cómo va a ser? Bueno, lo primero que hay que hacer es en la función escribir x y z en función de las nuevas coordenadas. Z va a ser la misma, no cambia, ¿ven? X va a ser r coseno de θ. E y va a ser r seno de θ. ¿De acuerdo? Y, ¿cómo va a ser el diferencial de volumen? R, y le vamos a agregar r diferencial θ, le vamos a agregar el diferencial de z. Fíjense que esto es igual a polares. R, diferencial R, diferencial θ, es polares. Con diferencial z le metemos una dimensión más y pasamos a tener un diferencial de volumen. ¿De acuerdo? ¿Está bien, chicos? Bueno, fíjense, estos problemas por lo general son muy fáciles, porque como yo les dije, las cosas que vamos a integrar tienen esta forma. Tienen esta forma de un casquete cilíndrico, un pedazo de cilindro. O directamente un cilindro, un cuarto de cilindro. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo. A ver, este problema que también es del Stewart. Y nos pide lo siguiente. Un sólido E está dentro del cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Esto se acuerdan todos que esto es un cilindro, ¿no? En R3. En R2 esto sería una circunferencia, o al sumo un círculo, podríamos decir. Como estoy en R3, Z puede tomar cualquier valor, bueno, toma todos los valores arriba del círculo este, y me da este cilindro. Y me dice que este sólido está dentro de este cilindro y debajo del plano Z igual a 4. Este es el plano Z igual a 4, ¿ven? Este que está acá, la tapa. Y encima del paraboloide Z igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Se dan cuenta que esto es un paraboloide, ¿no? Un paraboloide que va hacia abajo, es este. Tiene su tope o su máximo en 1 y va hacia abajo. Porque yo esto lo podría escribir como 1 menos, paréntesis, x cuadrado más y cuadrado. X cuadrado más y cuadrado es un paraboloide cilíndrico. Perdón, un paraboloide circular. Con este menos que tiene acá adelante me lo hace apuntar hacia abajo. ¿De acuerdo? Y después este x cuadrado más y cuadrado lo vamos a reemplazar por r al cuadrado. ¿Está bien? Después el problema me dice que la densidad en cualquier punto es proporcional a su distancia al eje del cilindro. ¿Eso se entiende, chicos? Quiere decir que si yo estoy parado acá, tengo una densidad que es proporcional al eje, a esta distancia. La densidad máxima, ¿dónde estará? Acá en el extremo, porque el radio es máximo ahí. Acá estaría la máxima densidad, es proporcional. Y la mínima estaría en el eje, es como si hubiese un hilito sin materia, porque ahí valdría 0 porque la distancia es 0. ¿Se entiende, chicos? O sea, la densidad va a ser una función que va a depender de la distancia al eje del cilindro o al radio, va a ser K por R. Bueno, delimitemos la región E. ¿Me van siguiendo por ahora? Z, la altura Z, Z va a ir desde ¿dónde? Desde acá hasta acá arriba. O sea, va a ir desde 1 menos r cuadrado, porque está por encima del paraboloide, hasta el plano z igual a 4. Z va desde 1 menos r cuadrado
porque está por encima del paraboloide, hasta z igual a 4. ¿Lo ven, chicos? Z va desde 1 menos r cuadrado hasta 4. ¿Eso lo entendieron? Sí. Muy bien. ¿El radio desde dónde va? Desde 0 hasta 1, porque es un cilindro de radio 1. El radio va desde 0 hasta 1. ¿Y θ cuánto vale? Θ da la vuelta completa, 2pi, para describir todo el cilindro. Θ va desde 0 a 2pi. ¿Lo ven? La función que voy a integrar para calcular la masa, ¿cuál va a ser? Bueno, K por R. K por R, acá está. K por X cuadrado más Y cuadrado, que es K por R. ¿Lo ven? Y escribo el diferencial de volumen en cilíndrica, que va a ser R, diferencial de R, diferencial de Z, diferencial de θ. Y acá pongo los límites de integración. Primero integro respecto de Z, me conviene. La integral de diferencial de Z, ¿cuánto vale? Z. Z moviéndose entre 1 menos R hasta 4. Me va a quedar 4 menos 1 menos R. Acá lo tienen. ¿Ven? 4 menos 1 menos R. ¿De acuerdo? Bueno, acá esto me va a quedar, cuando haga las cuentas, esto me va a quedar 3 más R cuadrado. Bueno, y después hago la distributiva, ¿no? Multiplico acá, me va a quedar 3R cuadrado y R a la cuarta. Y este integral va a dar 2pi. Acá, chicos, si ustedes se dan cuenta, pueden poner esto como un producto de integrales o directamente van haciendo de una en una. Por ejemplo, como esta, la diferencial θ ya es cantado, fíjense, θ no está acoplado ni con R ni con Z. Esta integral me va a dar 2pi. Fíjense, la integral entre 0 y 2pi de diferencial de θ va a dar θ entre 0 y 2pi, que da 2pi. Bueno, y acá tiene el resultado. ¿Se entendió? Pregunten, no sean tímidos, pregunten. Consulta. Decime. ¿Cada qué significaba? Que se me olvidó. K es la constante de proporcionalidad de la densidad. Como que a vos te dice que la densidad en cualquier punto es proporcional a su distancia al eje del cilindro. Entonces vos directamente podés decir que ρ, la densidad, es K por R. Acá en vez de escribir ρ, escribió F, X y Z, ¿no? Fíjate, K es la constante de proporcionalidad de la densidad. ¿Está bien, chicos? Sí. Más preguntas, no se queden con dudas. Vamos, porque después cuando lo vayan a ver en sus casas no van a entender nada. Sáquense las dudas ahora. ¿Qué otra cosa? ¿Entendieron bien los límites de integración? Que Z va desde esta superficie, que es el paraboloide, hasta el plano Z igual a 4, eso lo entendieron, ¿no? Sí, se entiende. ¿Se entiende todo? Seguro que no ¿Siempre hay se una... integra en ese orden o puedo integrar primero el No, radio y también después Z integral después? así. Miren, acordate, la última integral, acordate, siempre va entre números. En este caso, entre 0 y 2pi. Las otras van entre, esta va entre superficies y esta va entre curvas, entre funciones. ¿Está bien? Que en este caso es entre 0 y 1. Porque estamos hablando del radio. El radio va de 0 a 1. ¿Está bien, chicos? Este es digamos, el orden de integración óptimo. Y encima, como las variables están desacopladas, podría haber hecho el producto de 3 integrales. Podría haber hecho desacoplada, salvo Z con R, ¿no? Ahí ya no. Primero me conviene integrar respecto de Z. ¿Por qué? Porque cuando integre respecto de Z me va a aparecer un R. Me va a quedar algo en función de R. ¿Lo ven? ¿Lo ven, chicos? Bueno. ¿Se Sí, entendió? profesor, se ve y se entendió. Muy bien. Bárbaro. Entonces, sigamos. Bueno. Vayamos a las coordenadas triples en coordenadas esféricas. No se asusten, porque dice, coordenadas integrales triples en coordenadas esféricas, qué difícil. No, no es para nada difícil. Al contrario,
Si nos toca un problema así, yo diría que es más fácil. Si ustedes se dan cuenta que el problema tiene simetría alrededor del origen y que la región que vamos a integrar es algo de esto, es un casquete esférico, pero yo diría, joya, pónganse contentos. Porque cuando nos toca una región así, o sea, una especie de casquete esférico, insisto, pónganse contentos, porque esto es mucho más fácil que resolverlo por coordenadas cartesianas. No tengan ninguna duda de ello, ¿eh? No tengan ninguna duda. Bueno, vamos a ver primero cómo son las coordenadas esféricas, porque es una forma de referenciar un punto en el espacio. En vez de referenciarlo con X y Z, yo lo puedo referenciar con dos ángulos, que son θ y φ, y un radio ρ, que lo llamo ρ, acá está ρ, para diferenciarlo del R de polares y cilíndricas, porque fíjense, este R va pegado, no es muy matemático, va pegado al piso, está en el plano XY, ¿lo ven? Este R está pegado al plano XY, que es el mismo R de polares. En cambio, el R de cilíndrica sería este que está acá, el ρ. ¿Está bien? Bueno. Acá lo tenemos, ¿ven? Bueno, o sea que yo este punto que está acá, lo podría referenciar con la coordenada X, y tiro para arriba Z, y me da el punto P. Pero también podría decir, bueno, voy a poner una longitud ρ, ρ desde el origen. ¿Y cómo la armo? Bueno, hago giro un ángulo θ y un ángulo φ. ¿Se dan cuenta? O sea, este ρ tiene que estar bien referenciado, tiene que estar con un ángulo θ y con un ángulo φ. Φ es un ángulo que sale desde Z y gira así, o sea, en sentido antihorario, horario, ¿no? En sentido horario, gira en sentido horario, hasta el menos Z, gira solo pi, 180 grados. En cambio, θ sale desde X y gira 2pi. ¿Está, chicos? Bueno, vamos a ver cómo relacionamos estas tres coordenadas ρ, θ y φ con las coordenadas cartesianas X y Z. Tomemos el punto este, P. Dijimos que P está referenciado con esta longitud ρ, con un ángulo θ y un ángulo φ. Sin estos dos ángulos yo no puedo ubicar a ρ, hacerlo llegar al punto P. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Yo necesito tener a θ y a φ para que ρ me llegue hasta este punto. Bueno, ¿cómo pasamos de acá a X? ¿Cómo sería este punto? ¿Cómo sacamos la coordenada X? Entonces hacemos, proyectamos este radio, este ρ, lo proyectamos al plano XY. Y la proyección de esto va a ser ρ por el seno de φ. Este φ. ρ por el seno de φ me da esta longitud. Fíjense que sería el cateto opuesto, ¿no? ρ por el seno de φ me da la proyección esta. ¿Lo ven? Esto que está acá, esto que le estoy marcando acá, sería ρ por el seno de φ. Es este radio que está pegado en el plano XY. Y ahora para calcular la coordenada X, ¿qué hago? Multiplico esto por el coseno de θ y me va a dar acá la posición X. ¿Se entendió? Entonces, X es ρ seno φ coseno θ. Es importante acordarse esto, porque cuando tengamos un problema y decidimos usar coordenadas esféricas, vamos a tener que pasar de las coordenadas cartesianas X y Z a coordenadas donde aparezcan ρ, φ y θ.
¿Me siguieron todos? Si no, acuérdenselo, pero es muy fácil esto, se lo van a acordar de memoria. ¿Cómo hacemos para determinar la posición I? Estamos nuevamente acá en este punto, referenciado con este ρ, θ y φ, por acá. Estamos viendo cómo pasamos de las coordenadas polares a las cartesianas, ¿no? La relación que hay entre ambas, ¿no? Bueno, si yo quiero referenciar este punto, lo proyecto sobre el plano XY y me va a dar ρ seno de φ, ρ seno de φ, ¿lo ven? Y ahora, lo proyecto sobre el eje X y ¿qué hago? Lo multiplico esto por el seno de θ. Y me va a dar esta distancia que sería esta que está acá. Fíjense, I es ρ seno de φ, seno de θ. Estas se lo tienen que acordar, chicos, porque, insisto, cuando a ustedes les venga un problema dado en cartesiano, después van a tener que pasar cilíndricas. Donde dice X van a tener que poner ρ, seno φ, coseno θ. Donde dice Y van a tener que poner ρ, seno de φ, seno de θ. Y donde diga Z van a tener que poner ρ, coseno φ. Esto proyectado en el eje Z va a ser igual a ρ por el coseno de φ. ¿De acuerdo? O sea, ρ por el coseno de φ. Coseno es el cateto adyacente, me va a dar esto. ¿De acuerdo? Bueno. Y después tenemos que poner entre qué y qué valores se mueve el ρ. Acuérdense que el ρ es este, no me lo confundan con el ρ de polares o el de cilíndricas, es este que está acá. El otro va pegado al plano XY. ρ se mueve entre dos valores, entre A y B. θ es un ángulo que va de alfa a beta, y φ es otro ángulo. Acá yo puse C y D, podría ser, qué sé yo, omega y, no sé, omega 1 y omega 2. Bueno, ¿cómo calculamos el diferencial de volumen? Vamos a este dibujito que está acá. Nadie se los va a tomar esto, pero para saber. Primero les voy a mostrar cómo quedaría la integral. Esta es una integral. Es una integral triple de una función de 3 variables y queremos integrar sobre una región E. Y esta región E tiene simetría esférica, tiene una fuerte simetría alrededor del centro de coordenadas. Entonces vamos a usar coordenadas esféricas. Donde dice X vamos a poner ρ, seno φ, coseno θ. Donde dice Y vamos a poner ρ, seno de φ, seno de θ. Y donde dice Z va a ir ρ, coseno de φ. Y el diferencial de volumen va a ser igual a ρ cuadrado, seno de φ. Ahora vamos a ver de dónde sale esto. Diferencial de ρ, diferencial de θ, diferencial de φ. Bueno, ¿de dónde sale esto, chicos? ¿Se acuerdan? No sé si yo les dije que un arco de curva o de circunferencia, ¿cómo se calculaba? Se calculaba haciendo ¿qué cosa? El radio por el ángulo en radianes. Supongamos que nosotros tenemos este ρ acá, por ejemplo, este ρ, lo proyectamos acá, lo proyectamos en el plano XY, y ahora hago lo siguiente, giro un diferencial de θ, giro esto. Entonces esto se me viene acá. O sea, este ρ lo proyecto acá. Quédense tranquilos que esto no se los vamos a tomar, Ustedes tienen que saber esto, nada más. Giro un diferencial de θ, un pequeño ángulo, y obtengo este arquito de circunferencia. ¿Cuál es la longitud de este arquito? ¿Cuál es la longitud de este arquito? Va a ser igual a ρ seno de φ, es esto, ρ seno de φ, por este angulito que está acá, que es ¿cuánto? Diferencial de θ. Esto es la longitud de este arco. Fíjense, longitud, ρ seno de φ, que es esto que está acá, esta longitud, por este ángulo en radianes, diferencial de θ, diferencial de θ. Ya tengo un pedacito de esta cajita, de un casquete esférico. Muy bien, ahora lo que podría hacer es giro
hago girar ρ o muevo ρ un diferencial de φ, un pequeño ángulo φ, este. Y ya obtengo este lado del casquete esférico, de este cubito esférico. ¿Cuánto vale esta longitud? Vale el ángulo que es diferencial de φ por el radio ρ. ¿Lo ven? O sea, yo tengo esta longitud y esta longitud. Y ahora, al radio ρ, lo incremento un diferencial de ρ, esto que está acá. Y ya tengo las tres longitudes de esta cajita. Entonces hago lado por lado por lado, y eso me da un diferencial de volumen. Hago ρ seno de φ, diferencial de θ, lo multiplico por ρ diferencial de φ, voy a obtener un ρ cuadrado. Ρ por ρ cuadrado, seno de φ, diferencial de θ, diferencial de φ, y me falta multiplicar por esta longitud que es diferencial de ρ. O sea, hago lado por lado por lado. Y eso me da volumen, que está acá. Ρ cuadrado seno de φ, diferencial de ρ, diferencial de θ, diferencial de φ. ¿Se entendió? Ustedes tienen que saber esto. Sale de acá. ¿Quieren que se los vuelva a explicar? ¿O con esto les alcanza? ¿Está bien, chicos? El pi, perdón, ρ seno de phi es porque vos lo proyectás en el plano xino. Y Claro, después, porque yo hago lo el siguiente. ángulo. Tengo ρ, la proyecto acá, ρ seno de phi, y me da esto. Me da esto. Ahora, yo esto lo muevo un diferencial de θ, así. Entonces, este punto que estaba acá, pasó acá. Y la longitud de este arquito va a ser ρ seno de φ, que es este radio, por el angulito que giré, que es diferencial de θ, y me da esta longitud. ¿De acuerdo? Ahora tomo ρ y lo hago girar un angulito diferencial de φ. Esto. Y ya formé esta carita. Esto con esto me forma esta carita. ¿Cuánto vale esta longitud? Vale el radio por el ángulo. El ángulo es diferencial de φ. Y el radio es ρ. Ρ diferencial de φ. Ya tengo este lado y este lado. Y ahora incremento ρ en un diferencial de ρ. Lo incremento en esto. Entonces tengo lado por lado por lado. Ρ seno de φ diferencial de θ. Por ρ diferencial de θ me va a quedar ρ cuadrado. ¿Ves? El ρ cuadrado que aparece acá. Y luego diferencial de ρ. Diferencial de ρ. Y acá tenés el diferencial de volumen. ¿Está bien, chicos? ¿Seguro? Sí. Bueno, entonces ahora vamos a ver un ejemplo. No se asusten, ya les digo, los ejemplos, los casos donde hay simetría cilíndrica son fáciles, porque si ustedes identifican que la región integral es un casquete esférico, es una cosa como esta, joya. Puede ser un cuarto de esfera, media esfera. ¿Está bien? Ya en la práctica tienen bastantes ejemplos. Entonces vamos a ver este problema. Evalúe esta función, e al x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3 medios. Una cosa que yo me olvidé de decir acá, que lo tengo que poner en las próximas teóricas, es que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado da este ρ al cuadrado. Compruébenlo, hagan las cuentas. Hagan x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado y les va a quedar ρ al cuadrado. Todo se simplifica, queda sola, le va a quedar coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ. Eso le va a dar 1. Bueno, se le van a ir muchas cosas. ¿Está bien? Este coseno cuadrado de φ se va a juntar con este seno cuadrado de φ y va a ser 1. Este seno de θ al cuadrado con este coseno de θ al cuadrado va a ser un 1. Y le va a terminar quedando que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es ρ al cuadrado. Es una relación que me falta poner acá y que es importante. Bueno, supongamos que tenemos esta
esta función, una exponencial, la integral, e a la x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3 medios diferencial de volumen, donde la región de integración B es una bola unitaria. Una bola unitaria es una esfera. Por lo tanto, nuestra región B son los x y z, tales que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado son menores o iguales que 1. ¿Se entiende? Y ahora escribamos esto mismo, pero en esféricas. La región B van a ser el radio ρ, θ y φ, tales que, ¿de dónde a dónde va el radio? Desde 0 hasta 1. Eso lo ven todos, ¿no? ¿De dónde a dónde va θ? Esto después te pido vos, Andrea, que le hagas un dibujito, porque acá siempre surgen, ¿por qué φ va de 0 a pi, θ? Bueno, θ, para que sea una esfera completa, tiene que ir de 0 a 2pi, y φ va de 0 a pi. Acuérdense que φ sale de acá arriba y va hasta acá abajo, hasta acá. Gira pi. Si nosotros hacemos girar a φ pi, imagínense que vamos describiendo un alambrecito. Un alambrecito nos quedó esto, un arquito. Nos quedó una semicircunferencia, ¿no? Y luego esa semicircunferencia la hago girar 2pi. La hago girar en θ 2pi. ¿Qué me va describiendo este arquito? ¿Qué va barriendo? Va barriendo la esfera completa. ¿Se entendió, chicos? Por No se eso podría hacer girar a phi 2pi y a ρ un solo pi. te queda de otra orientación, te queda de otra manera. Te queda de otra manera. Porque si vos haces girar a phi 2pi hasta acá, y después podría hacer girar la otra, pero ya uno utiliza la convención esta. Muchas veces estas cosas se utilizan por convención. ¿De acuerdo? Ok. ¿Se entendió, chicos? A ver, hago así, track. Bueno. Además dicho, bueno, veamos. Esta es nuestra función. ¿De acuerdo? Ya tendríamos que empezar a... Tomamos la decisión, la región de integración es una esfera. ¿Qué coordenada voy a utilizar? Esta, esféricas. Entonces, acuérdense, donde aparece X, uno tendría que poner ρ, seno phi, coseno θ. Donde aparece Y deberíamos poner esto, ρ, seno phi, seno θ. Donde aparece Z deberíamos poner ρ, coseno phi. Pero fíjense, este problema viene regalado, está al cuadrado. Sabemos que todo esto que está acá, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, ¿cuánto vale? Ρ al cuadrado. Chicos, que lo tengo acá. ¿Cómo se llegaba a esa conclusión, profe? Porque esto en definitiva es el radio. Acordate cuando a principio de año vimos algunas esferas, decía x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 9. ¿Cuánto vale el radio? 3. 9 es el radio al cuadrado. ¿Te acordás cuando vimos eso a principio de año? Las primeras clases, que algunas esferas vimos. Sí, no me acordaba, la verdad. Bueno, y si no, hace lo siguiente. Si no, venía acá, y hace x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, y te va a dar que vale el radio al cuadrado, este ρ al cuadrado. Hacelo en tu casa, toma una lapicera, hace ρ cuadrado, seno cuadrado de phi, coseno cuadrado, más ρ cuadrado, bueno. Y vas a ir sacando el ρ cuadrado. Factor común, y luego vas a ir agrupando. Vas a agrupar coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ. Esto te van a dar 1, y el seno cuadrado de phi con el coseno cuadrado de phi es otro 1. ¿Está bien? Bueno. Por lo tanto, esto directamente podríamos reemplazarlo por ρ cuadrado. ¿Está bien? E a la ρ cuadrado a la 3 medios.
Y ahora el diferencial de volumen, directamente pongo lo que es el diferencial de volumen en esféricas. Rho cuadrado seno phi, diferencial de rho, diferencial de tita, diferencial de phi. ¿Hasta ahí todo bien, chicos? Esto es el diferencial de volumen. Es esto, el diferencial de volumen de esféricas, ¿lo ven? Rho cuadrado, seno de phi, diferencial de rho, diferencial de tita, diferencial de phi. Rho cuadrado, seno de phi, diferencial de rho, diferencial de tita, diferencial de phi. ¿Está? ¿Lo ven, chicos? Bueno, acá yo siempre lo pinto, esta desde el punto de vista de la física, también de las matemáticas. Acá tita está totalmente desacoplada de phi y de rho, ¿eh? Así que uno podría ya poner este diferencial de tita acá, ¿eh? Lo mismo que phi. Phi está totalmente desacoplado de tita y de rho. Y si no, resuelvan la primera integral, esta, que se resuelve por una sustitución, y si no la hacen con la matemática, esta integral, ¿ven? El radio va de 0 a 1, esta integral ¿cuánto va a dar? Tita va a dar, entre 0 y 2pi va a dar 2pi. E integrar el seno de 0 a tita ¿cuánto da? 2. ¿Se acuerdan, chicos? ¿Cuánto da el área del seno de x entre 0 y pi? Da 2. ¿Se acuerdan? Esta integral da 2, esta da 2pi, acá ya tengo 2 por 2pi, 4pi. Y esta integral, cuando yo la resuelva, me va a dar e menos 1 sobre 3. Esta se resuelve muy fácil también, se hace con una sustitución. Si no se acuerdan, usan matemáticas. Ponen, por ejemplo, que, ¿cómo es? Rho al cubo es u, ¿no es cierto? Me va a quedar e a la u. Diferencial de rho me va a quedar 3 rho cuadrado diferencial de rho, y acá me aparece el rho cuadrado. Entonces ese 3 pasa dividiendo, es este 3 que está acá. Si no, la saben hacer, si no se acuerdan cómo se hace la sustitución, usan el matemática. Y les tiene que dar esto. ¿Dudas, preguntas? ¿Quieren que la vuelva a explicar? Chicos. Por mi parte. Pregunten porque hay 26 presentes. ¿Quieren que lo vuelva a explicar? Lo explico. Igual Andrea, seguramente algún ejercicio así, algún ejemplo de esférica les va a dar, y luego todavía tenemos la clase que viene para seguir trabajando con esto. Así que, bueno, si está bien, dejamos acá, que ya son las 7 y 6 minutos, 7 y 7, y la dejamos a Andrea. Así terminamos más o menos a las 8, 8 y cuarto. ¿Está bien, chicos? ¿Dudas, preguntas? Bueno.